Grabar. Ya, ahora sí. Bien, estimados y estimadas estudiantes, espero que escuchen bien. Lo escucho, yo creo que sí, me dicen cualquier cosa. Los micrófonos están cerrados por configuración, pero por favor, siéntanse con total libertad de abrirlo cuando quieran, ¿ya? Bueno, formación ciudadana, hacerlo online es un tremendo desafío. Pre-pandemia y pre-estallido social, nosotros usábamos la sala D21, esa que nos gustaba mucho, pero que olía mal, ¿ya? Esa sala, y hacíamos mesas redondas y empezábamos a trabajar este curso pensando en que es un curso en el que hay que debatir mucho, hay que conversar mucho, porque es un curso innegablemente muy político, ¿ya? Político en el sentido más original de la palabra, es decir, un curso donde tenemos que tratar asuntos públicos, convencernos de algunos principios y a partir de ello empezar a buscar estrategias que nos permitan enseñar, o más que enseñar, a mejorar el tipo de ciudadano que queremos construir, ¿ya? Para ello es, como yo les decía, este es un curso muy político en el sentido, y por ello es también ha sido muy polémico y ha sido muy difícil implementarlo en Chile, ¿ya? De hecho, nadie quiere hablar de formación ciudadana. Hace un par de semanas atrás se votó en el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados, una ley que quería crear el curso de memoria, ¿ya? Considerando que nosotros tenemos una memoria bien traumatizada el último tiempo, ¿cierto? Después de la dictadura, y finalmente se optó porque no se podía hacer ese curso, ¿ya? Y lo que se acusó de este curso es que iba a tener fines políticos. Bueno, decir solamente que en Alemania existen cursos vinculados con la memoria, ¿ya? Yo lo vi en muchos países de Europa cuando a mí me gusta mucho hacer este turismo macabro, por decirlo así, ¿ya? Y he ido a muchos campos de concentración, centros de tortura, ¿ya? En realidad no sé si llamarlo turismo, es más bien una inquietud. Y en todos los lugares me encontré cursos completos de niños visitando esos lugares, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Porque los profesores son sádicos? ¿Porque quieren hacer sufrir a los niños? ¿Quieren meter el dedo en la herida? O tal vez enseñarles y decirles que esas cosas no se hacen. ¿Mm? Yo me inclino por la última tesis, ¿ya? De hecho, me tocó ver en Hungría un lugar que se llama la Casa del Terror, y se llama Casa del Terror porque fue primero donde estaba la policía, cuando llegó la ocupación nazi, estuvo la Stasi, perdón, la Gestapo controlando ese edificio, y cuando luego vinieron los soviéticos y liberaron, entre comillas, a Hungría, la KGB usó el mismo espacio y empezó a torturar y a perseguir a las personas, ¿ya? Entonces, esta cuestión no tiene que ver con colores políticos, tiene que ver con convicciones que van mucho más allá de si tú tienes una tendencia, sea cual sea. Hay principios acá. Y un principio básico es la democracia, el respeto a los derechos humanos y creer en la república. ¿Qué quiere decir esto? Creer de que todos, creer, a veces es difícil creerlo, se los digo muy en serio, a veces hay muchos elementos que nos dicen, pero esto no es posible, sí, pero sigamos creyendo de que todos, somos todos iguales ante la ley, ¿ya? Al menos tener ese principio y defenderlo, porque de lo contrario, eh, esto pierde todo valor, ¿ya? Entonces, les decía esto de la Casa del Terror en Hungría, y el profesor tomaba aparatos de tortura y se los mostraba a los estudiantes. Y le decía, mire, dése vuelta, póngase así, esto se aplicaba de esta manera, la explicación. Bueno, todos estaban hablando en magyar, ya en la lengua nativa de Hungría, en magyar, pero uno entiende, ¿ah? O sea, uno mirando se da cuenta que la comunicación no verbal dice mucho. Entonces, ahí los niños levantaban la mano, preguntaban. Fue bien revelador y dije, uy, esta experiencia, qué interesante, qué interesante. Bueno, pero lo que quiero decir con todo esto es que yo no trataré de convencer a nadie, sino que nos convenceremos entre todos de que si queremos hablar de formación ciudadana e implementarlo
luego en nuestros colegios, donde nos toque, en los espacios educativos donde nos toque, primero debemos estar convencidos de algunos valores o principios, ¿ya? O sea, yo no puedo pedirle a alguien que crea, que defienda la democracia si no tiene valores democráticos. O sea, si cree, por ejemplo, en la idea de que debe existir un solo partido político o que debe existir una mano dura, ¿ya? La democracia tiene muchas imperfecciones, es más difícil, es más lenta, pero es necesaria, ¿ya? Eh, Generalmente hay mucho desprecio cuando se tiene la democracia. Cuando no se tiene y se pierde, uy, que se echa de menos. ¿Ya? Entonces, dicho esto, este curso es muy político en eso, a eso me refería, a que vamos a estar tocando temas que están vinculados con cómo queremos construir la sociedad que queremos construir, ¿ya? El tipo de ciudadano que queremos construir, ¿ya? Y evidentemente, estos ideas, ilusiones, ficciones o sueños de decir el tipo de ciudadano que queremos construir es una cuestión que va variando continuamente, ¿ya? Porque la democracia es una cuestión que es cultural, se construye con la gente, o se destruye también sin ella, ¿eh? O con ella. ¿Ya? Entonces, puede ser que el ideal de ciudadano de hoy sea muy distinto al que vamos a tener en 20 o 30 años más, o va a ser muy distinto al ciudadano ideal que tuvimos hace 20 o 30 años antes, ¿ya? O en otro país, ¿ya? Entonces, y la escuela tiene un rol importante al respecto, pero puede hacerlo por acción o por omisión. Generalmente, cuando no hay planes de formación ciudadana, sí también se está construyendo un tipo de ciudadano. Ya no crean que no se está haciendo, pero se está construyendo por omisión. ¿Ya? En el caso que queremos nosotros y de implementarlo y de que esto siga tomando fuerza poco a poco, es construir un tipo de ciudadano no por omisión, sino que por acción. ¿Ya? Es decir, porque se ha tomado una decisión definida de antemano, pensada, debatida, y se ha demarcado, se ha delimitado qué tipo de ciudadano queremos construir. Ahora, insisto, este tipo de ciudadano que queremos construir siempre tiene mucho de ilusión, ¿ya? Y entender que la ciudadanía es tremendamente heterogénea y no tan homogénea ni tan simple de resolver como se quisiera hacer, ¿ya? Maravilloso, felicitaciones que sea así de complicado, ¿ya? Que sea así de diverso, ¿ya? Bueno, dicho eso, voy a presentar el curso y por una cuestión de tiempo y de las restricciones de Zoom, voy a explicar cómo lo voy a hacer. Voy a explicar la primera parte del curso, las primeras semanas, ¿ya? Porque es lo que ustedes van a ver con más inmediatez, ¿ya? Y luego, cuando yo tenga que subir syllabus, y después voy a volver a explicar la segunda parte del curso, ¿ya? Cuando terminemos la primera, voy a explicar la segunda, pero el syllabus va a estar hoy día, ¿ya? No, ese no es el punto. El punto es, yo quiero explicar, o sea, me entenderán que explicar lo que viene en junio no tiene mucho sentido ahora, ¿ah? O sea, la idea es más o menos ir consolidando ciertas ideas o principios que van a estar en el curso. Ya, entonces voy a proceder, perdón, estaba borrando las tareas de mis hijos. Entonces voy a compartir pantalla y explicarles en qué consiste esta primera parte del curso. Ya. Bueno, eh, aquí estamos nosotros. El curso tiene o persigue tres tipos de resultados de aprendizaje, como ustedes ya lo saben, ya están acostumbrados a las asignaturas de la carrera. Eh, yo creo que, bueno, conceptual, procedimental y actitudinal, pero yo creo que aquí lo actitudinal es fundamental. Sin él no ocurre ni lo conceptual ni lo procedimental. ¿Mm? Así que voy a partir por ahí. Dice, valora la significación e importancia de formar para la participación ciudadana y responsable, adopta una actitud positiva frente a los procesos educativos como una tarea colectiva y permanente, y fomenta el respeto hacia las diversas realidades sociales, étnicas, culturales, y promueve el respeto y defensa de los derechos humanos.
Procedimentalmente, diseña material didáctico considerando los elementos teóricos y la psicología del desarrollo pertinentes según las edades de los estudiantes. Aplica y utiliza los diseños inductivos, colaborativos y motivadores en propuestas didácticas para el trabajo de contenido. Y utiliza el marco curricular para generar, obviamente, propuestas de diseño curricular para formar el trabajo en formación ciudadana. Y conceptualmente, reconoce y comprende los conceptos fundamentales referidos al eje de formación ciudadana y los emplea en el diseño de situaciones de aprendizaje pertinentes para el currículum. Reconoce el marco curricular nacional de los cursos correspondientes a educación, específicamente a los de nuestra asignatura y de historia y ciencias sociales, y lo utiliza como referente para seleccionar recursos pedagógicos. Y finalmente reconoce y comprende los principios y teorías didácticas que sustentan la formación ciudadana y los utiliza en el diseño de situaciones de aprendizaje pertinentes al nivel de enseñanza. Dicho todo eso, debo decir que los últimos 2 años ha sido bien difícil para mí hacer este curso de formación ciudadana. ¿Ah? Fue relativamente más claro, no sé si más fácil, pero más claro, hasta antes del 10 de octubre, el 18 de octubre del 2019, porque todo o casi todo cambió. ¿Ya? Los diagnósticos que teníamos tal vez eran los correctos para muchos que habíamos dicho esto en algún momento va a pasar, pero cómo se desencadenó, cómo se liberaron las fuerzas, en realidad podríamos decir que nos quedamos un poquito en shock, ¿ya? Tratando de comprender la inusitada violencia, por ejemplo, de la quema del metro, ¿cierto? Entendiendo de que era una de las... Si algo funcionaba bien en Santiago, era precisamente el metro. ¿Quiénes están detrás de esas quemas? ¿Ya? No están descartados los alienígenas, ya descartamos también a los cubanos y a los venezolanos, como se dijo en algún momento, pero el miedo también cumple un rol importante al respecto. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer, y vamos a comenzar hoy día, es hacer una lectura de la ciudadanía, de cómo cambió esta ciudadanía desde el año 2017 hasta nuestros días. ¿Ya? ¿Por qué el 2017? Porque el 2017 fue la última elección presidencial y en segunda vuelta ganó Sebastián Piñera. ¿Ya? Y hay un tipo de comportamiento y un tipo de ciudadano que se explica en ese minuto. ¿Ya? De hecho, es un momento donde hay mucha abstención, pero se rompe una tendencia que era que en segunda vuelta siempre votaba menos gente, pero en el caso de Piñera, cuando gana, vota más gente en segunda vuelta que en primera, y eso le da el triunfo, ¿ya? Entre otras razones, que de su triunfo. Luego vamos a leer un texto, son todos muy cortitos, que hace una radiografía de las notas que obtiene Chile, los estudiantes chilenos, el 2016, pre-estallido social, ¿cierto?, con sus clases de formación ciudadana. Se le aplican unos exámenes a los chicos, el 2016, se aplica otro creo que el año 2008 o 2009, y los resultados son igual de malos. ¿Ya? Ese es otro tipo de ciudadano. ¿Ya? O tal vez podríamos decir que un ciudadano muy parecido al que vota el 2017. Y luego vamos a leer otro texto que se llama de la desafección, o sea, de la pérdida de cariño o afecto por la política en general, al estallido social. ¿Ya? Y eso todavía podríamos decir que este texto está escrito en 2020 y ahora tenemos, y está incompleto obviamente como todo, porque ya ahora en este minuto tenemos tuvimos un alto nivel de participación en el referéndum, o el plebiscito, como usted quiera llamarlo, del apruebo o el rechazo, que el apruebo ganó por paliza, pero por más paliza fue aún otra cosa, que la gente dijo, nosotros queremos escribir la Constitución y no los partidos políticos y no el Congreso. Lamentablemente, considerando ese diagnóstico de las personas, de los votantes, lo que vemos hoy día es que se formaron listas y probablemente quienes van a estar formando parte de la nueva Constitución o de esta Asamblea van a ser muchas personas menos independientes. ¿Ya? Entonces, eso, insisto, también está, y vamos a ver que esta Constitución nueva, una vez que se escriba, tiene que aprobarse, ¿eh? Eso no se le olvida a la gente, va a haber un nuevo referéndum. Imagínense ustedes que el referéndum se rechaza. Y dicen, ¿sabes que esta Constitución no me gusta? Tiene que escribirla de nuevo. Puede ser, todo puede ser posible. ¿Ya? ¿Y por qué digo todo puede ser posible? Porque en este minuto, a lo mejor hace 5 años atrás, uno podría decir, no, si sabéis que ya aprobé. Pero es tanto el nivel de rabia e indignación que si a mucha gente no le gusta, se puede caer.
¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, en nuestra primera parte de la clase, en nuestra primera sesión, después de presentar esto, que es necesario presentarlo, es hacer un análisis de esa ciudadanía, ¿ya? Luego, vamos a darnos cuenta, y a lo mejor al final de nuestra sesión de hoy, que hay un elemento que es distorsionador en Chile, que es muy distorsionador de la participación política y tiene que ver con los ingresos que tienen las personas. O sea, la desigualdad económica se traduce también en desigualdad política, ¿ya? De hecho, quienes menos participan en política son las personas pobres, ¿ya? O al menos eso es lo que podríamos haber dicho hasta previo el referéndum o plebiscito del apruebo y el rechazo, ¿ya? Esa cuestión es así, ha sido así, ¿ya? Y bueno, vamos a leer, y entonces para la segunda sesión vamos a trabajar un texto, sea la próxima semana, de Carlos Muñoz Labraña, que es un investigador, un profesor de la Universidad de Concepción. Podríamos decir que es el papi, el experto de formación ciudadana en Chile, y él hace un análisis muy interesante el año 2012, va a las escuelas y empieza a analizar los discursos de los profesores y de los estudiantes, y él se hace una pregunta, a ver, ¿qué estamos formando en las escuelas chilenas? ¿Tenemos una educación para que los estudiantes participen como gobernantes o como gobernados? Bueno, la respuesta es se la pueden imaginar ya, pero el análisis del discurso, de lo que dicen los profes, es realmente revelador, ¿ya? Y obviamente uno puede incluso colegiar de que esos discursos cambian de acuerdo al lugar donde ese profesor esté haciendo clases, ¿ya? Bueno, y además de eso vamos a trabajar con las bases curriculares del eje de formación ciudadana, ¿ya? Considerando un curso a elección, ¿ya? Y vamos a dejar disponible también para esa semana un libro, ¿ya? Un libro, ¿ya? Aquí yo creo que tenemos que leer más, creo que se lee poco aquí en esta carrera, y vamos a leer más, ¿ya? Este libro iba a ser un chiste primero, dije vamos a leer un libro y le iba a mostrar este, pero dije no, así, ¿para qué lo voy a angustiar? No, es este nomás, es de bolsillo, chiquitito. Mire, este libro que está aquí, que tiene 700, no, tiene, ¿cuántas? A ver, no quiero mentir, tiene 60 páginas aproximadamente. En realidad son muchas menos. Este libro está escrito por Humberto Eco. ¿Y por qué se los voy a hacer leer? Porque Humberto Eco, bueno, fue un genio de las humanidades, novelista, periodista, filósofo, las hizo todas. Y él da una conferencia en una universidad en Estados Unidos donde él define las 14 características del fascismo, ¿ya? Y el fascismo, si bien puede relacionarse históricamente con gobiernos de derecha, el fascismo no está solamente en la derecha, está en la izquierda también, ¿ya? O está en cualquier grupo social que tenga acciones que pueden ser, por ejemplo, el matonaje, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, esta idea de que no nos importa la heterogeneidad, necesitamos un líder fuerte, ¿ya? Entonces, lo que hizo Humberto Eco, que muchas veces uno escuchaba en las marchas, yo que estaba en la universidad, fascista, decían, pero bueno, ¿qué es fascista? Pues no lo sabían. Entonces, el fascismo, ¿por qué vamos a hablar de fascismo? Porque es lo contrario, la antítesis a la democracia, ¿ya? Insisto, puede ser un fascismo que históricamente ha sido vinculado a la derecha, pero puede estar en la izquierda también, ¿ah? O sea, a los húngaros, que yo les decía hace un rato atrás, que fueron dominados y atrapados y perseguidos por los nazis, los soviéticos hicieron exactamente lo mismo. O sea, de hecho, como yo les decía, usaron hasta el mismo edificio, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ojo con los cantos de sirena, ¿ya? Ojo estos discursos de la mano dura, estos discursos de la pena de muerte, ¿ya? Que suenan muy bien, dan muchos votos, son maravillosos para dar votos, pero hay que ser responsable. Hay que ser, el ojo por ojo, hay que ser responsable. Porque tú puedes abrir una ventana que después se convierte en un portal y es casi imposible cerrarlo, ¿ya? Así que este texto contra el fascismo da 14 características del fascismo, ¿ya? Y creo que es súper bueno que lo lean, y como lo creo tan bueno que lo lean, se convierte en un control de lectura, y ese control de lectura es el 10%, que es para nuestra clase del 29 de marzo. Entonces va a estar disponible en PDF, por supuesto, y
Si ustedes quieren ver video al respecto, complementarlo súper bien, pero aquí vienen 14 características del fascismo. Y lo más interesante, creo yo, de esta control de lectura, que a mí no me interesa que, sí me interesa que sepan del fascismo, pero también para qué sirve esta cuestión. Yo les voy a pedir que ustedes identifiquen al menos 2 características de esas 14 y que ustedes digan, yo las viví, o yo las experimenté, o yo hice esto, ¿ya? Entonces, es una prueba para ustedes de poner en juicio muchas de las acciones que tomamos. De hecho, un test que está hecho en Italia, que se llama, bueno, porque Italia es la cuna del fascismo, con Benito Mussolini, que se llama el fascistómetro. Y tú haces una encuesta, haces un quiz y dice cuán democrático o menos demócrata eres, ¿ya? Bueno, por dar algunas explicaciones. Entonces, les decía, vamos a hacer esta definición de tipo de ciudadanos o interrogarnos qué tipo de ciudadanos, qué diablos somos hoy día. Luego vamos a ver el texto la semana siguiente, el texto de Muñoz Labraña, que es cortito, ¿ya? Y vamos a trabajar con las bases curriculares. Si este texto de Muñoz Labraña ustedes lo pueden leer antes, mejor, de hecho se lo voy a dejar como recomendación para la segunda semana, ¿ya? Y luego este texto de Contra el Fascismo, que es súper rápido de leer, ¿ya? Es súper fácil de leer. De hecho, miren, para que no se me asuste. Entonces dice, por ejemplo, característica 9, característica 10. ¿Ya? Y ahí está. ¿Ah? Y son súper certeras, súper, súper certeras. Después, si vemos un candidato presidencial que es fascista, puede decirlo con mucha más soporte teórico, ¿ya? Y no hay ¿Este solamente... libro está en el aula? ¿Ah? ¿El libro ya está en el aula? No. Tengo que subirlo, ¿ya? Lo que pasa es que quería yo, combiné las aulas y después me arrepentí y quiero separarlas. O sea, a mí me da la opción de trabajar con las aulas juntas, porque soy el mismo profesor que dicta los dos paralelos, pero ahora quería separarlas. Y ya no importa, voy a ver cómo lo hago, pero va a estar señalado por semana. Este mismo calendario dice semana 4, semana 5, así va a estar en el aula y lo voy a subir, ¿ya? Voy a ver si lo puedo hacer hoy día, ¿ya? Después dice, después del control de lectura, de ese control de lectura, vamos a hacer una clase, el mismo día del control de lectura, terminamos el control de lectura, vamos a hacer una clase que se llama Pedagogía del Nunca Más, ¿ya? Que hay harta teoría al respecto, vamos a leer unos textos, vamos a hacer una exposición, vamos a hacer un debate, vamos a hablar de democracia, de derechos humanos, populismo y ciudadanía, ¿ya? Y van a llevarse una tarea para la casa, y este trabajo es un trabajo asincrónico y es voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque dependerá de su capacidad de conexión a Internet, ¿ya? Si todos tienen conexión a Internet, por favor, véanlo. Y además cómprese una caja de pañuelos porque van a llorar como Magdalena, como se decía. Pero es un documental muy bueno que se llama el film se llama El silencio de otros, es un documental del año 2018, hecho en España, con personas que, miren lo duro que esto, que tienen 80 o 90 años y que están buscando a sus papás, que fueron asesinados durante la dictadura de Franco, ¿ya? Personas viejas, ¿ya? Que están, bueno, y no solamente eso, personas jóvenes también que están comprometidas con el tema de que esta cuestión no puede ocurrir de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, un dato interesante, se crea una escultura en ese lugar, en un lugar donde se encuentra, porque en España está lleno de fosas comunes, ¿eh? Hay mucha gente que nunca encontraron, o están abriendo una carretera y aparecen los muertos, ¿ya? Entonces, hay un lugar donde se encontraron cadáveres, se hizo una escultura y al día siguiente la escultura apareció validada. Entonces, no necesariamente porque se haya acabado un régimen fascista, el fascismo ha desaparecido, ¿ya? Por ejemplo, o un régimen dictatorial de cualquier tipo. O sea, si el día de mañana, por ejemplo, en Venezuela se llega a acabar Maduro, se va, renuncia, le da un ataque cardíaco, lo suicidan, vaya usted a saber, eso no va a implicar que haya muerto el madurismo, ¿ya? Porque ni siquiera hablaría de chavismo. El Chávez era bastante más inteligente que Maduro. Maduro es Maduro, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces,
y la pregunta que uno dice, bueno, ¿y qué pasa después? Pues si la gente tiene que seguir viviendo, ¿ya? Tenemos que seguir siendo de una u otra manera hermanos, ¿ya? Y yo creo que esa cuestión es re importante, no perderla de vista. ¿Y saben por qué se los digo también? Porque el año pasado yo incorporé este texto de urgencia al curso anterior, al curso y en el semestre anterior. Y bueno, como era formación ciudadana, dije, esta cuestión tengo que verla porque hubo muchas acciones de matonaje dentro de la carrera, cuando estuvieron en paro. ¿Mm? Entonces, hay cuestiones que pueden parecer muy inocentes o muy minúsculas, pero esto no se aprende, no son conocimientos, estos son actitudes, habilidades, en el fondo es como una parada, por decirlo así, cómo yo me paro ante la vida. Y no porque haya discrepancia, de hecho, hay estudiantes que no que se querían conectar porque tenían miedo. Eso no puede ser, eso no puede pasar. ¿Ya? Entonces, razones pueden tener muchos para decir, estamos en paro. De hecho, muchas razones, yo estaba muy de acuerdo. Y muchos otros pueden decir, bueno, yo estoy de acuerdo con el paro, pero quiero clases. O sea, o quiero manifestar mi mismo, ¿cómo decirlo? Mi malestar, pero de otra manera. Y está bien. ¿Ya? Esto, ojo, yo no lo achaco a que la gente sea mala, yo lo achaco más, o que tome malas decisiones, yo también lo achaco a una cuestión que uno se forma en esto, uno va aprendiendo, eh, estar en primero o en segundo o en tercero en la universidad no es lo mismo que estar, no sé, pues tener 40 o 50 años, que tú ya ves las cosas de otra manera. Y no es porque tú seas más inteligente, ojo, siempre digo esto, no se trata de que uno sea más inteligente, se trata de que uno es más viejo y los años igual algo cuentan, ¿ah? De algo sirven. ¿Ah? Y no es solo por los años, es porque conversáis con más gente. ¿Ah? Has tenido experiencia de otros lugares. ¿Ah? Es acumulación nomás pues, de información y de experiencia, siempre y cuando estés dispuesto a conversar, obviamente, porque hay gente que piensa lo mismo cuando tenía 10, tenía 20, tenía 30, 60 y nunca se movió de ahí. Lo que a mí me parece súper triste, pues, súper penoso, no aprendiste nada. ¿Ah? No, yo creo que esto es continuo. Y muchas de las cosas que yo estoy diciendo acá, me he ido convenciendo de ellas, pero puede ser que aparezca una cosa nueva y yo diga, ¿saben qué? Tengo que cambiar de interpretación. Y saben, no pasa nada, no tengan miedo por eso. No por eso voy a ser cobarde, ni inconsecuente, ni es un traidor. Todos esos discursos son muy propios del fascismo. ¿Ya? Son súper propios del fascismo. ¿Ya? Por ejemplo, o de los regímenes totalitarios. Por ejemplo, yo otra vez estaba viendo la televisión cubana y aparecía un disidente hablando en la televisión. Y dije, wow, qué interesante. Pero abajo, en el generador de caracteres, decía terrorista antirrevolucionario. Entonces decía, por ejemplo, Pedro Pacheco, terrorista antirrevolucionario. Entonces tú decís, ya, no, o sea, no te da opción, ¿ya? O no te da opción ninguna. ¿Ah? Yo, por ejemplo, tuve libros en mis manos, ¿ah? Libros austriacos perdón, de alemanes, de la Alemania, de la República Democrática Alemana, que era la República Socialista, que de democrática no tenía nada, y decía así, ejercicios de matemáticas, así como, mire, voy a parafrasear, una amiga en ese entonces, solo amiga, ¿ah? Me tradujo el texto y me decía, mira, lee esto por favor. Que, bueno, yo no sé leer alemán, no, me dijo, yo te lo tradujo. Decía, si un cerdo capitalista se come 5, ya, y tú decís, bueno, pero ojo. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? O puedo ver el caso contrario, hubo también una polémica aquí en Chile porque los libros Santillana ponían publicidad y en vez de inventar la publicidad, ponían, y probablemente las empresas pagaron para poner su publicidad en los libros. ¿Ya? Entonces, ojo con todo eso. Bueno, seguimos avanzando. Y después de esto, nos vamos a dar cuenta que la economía tiene un efecto importantemente distorsionador. Y bueno, yo esto lo he tomado. A mí, de hecho, yo llegué a hacer este curso hace 4 o 2 años atrás, por petición de Damari, porque en los resultados de economía, cuando le hacían las preguntas de conocimiento pedagógico, en economía daban bote. Debo decir con mucho orgullo,
y creo que vamos a seguir en la senda, que eso lo dimos vuelta completamente esos resultados y salen capitos, al menos para cuando hablen de economía, usted entienda de qué se trata y no cambie ni de canal, ni cambie la radio, ni la pague. ¿Ya? Como suele ocurrir. Que los bonos subieron y bla, 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 bla. Bueno, todo eso tiene que ver mucho, mucho. ¿Y por qué lo muestro esto? ¿Por qué hablo de economía? Porque la economía hace de nuestra ciudadanía una cuestión súper vulnerable. Si hay algo que nos hace únicos o importantes como ciudadanos dentro de muchas cosas, es el voto. El voto es lo único que durante esos 2 o 3 minutos que estáis dentro del cubículo para votar, tú vales lo mismo que Luxich, vales lo mismo que Piñera, vales lo mismo que cualquier otro. Entonces lo que hacemos en este curso, en este microcurso de economía, es mostrar que del punto de vista económico somos súper vulnerables, súper vulnerables. ¿Eh? O sea, para que ustedes se hagan una idea, el año 2008 hubo una crisis económica de la subprime, que yo lo explicaré después, que es una crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Esa crisis significó que para el 2008 la gente que no hizo cambio de fondo y que estaba en el fondo más riesgoso, el A o el B de la AFP, perdiera el 40% de lo que había ahorrado. Y además de ello, mucha gente quedó sin pega porque un tipo se le ocurrió empezar a vender papeles o acciones tóxicas y contaminó todo el mercado. Contra eso no podemos hacer mucho, ¿ya? Como ciudadanos, aparentemente, pero sí podemos hacer mucho, ¿ya? Aparentemente no podemos. Entonces, muestro esto para que lo entendamos un poco más cómo funciona y hay formas bien interesantes de hacerlo y simpáticas. De hecho, hay un texto que vamos a leer que es un control de lectura, que es un cuento de economía que se llama Papelito, y representan un pueblo como a falta de dinero empiezan a crear papeles y esos papeles dicen yo hago y empiezan a crear acciones, ellos no le llaman acciones porque no saben que se llama así. Y luego queda un desastre, pero es muy interesante. Entonces definiremos cosas como qué es el dinero, que el dinero lo que tengo o no tengo en este minuto en mis bolsillos, ya eso es dinero. Mi casa puede ser dinero, un auto puede ser dinero, una deuda puede ser dinero, ¿ya? Una acción puede ser dinero. Miren, la deuda sí, la deuda es plata. Entonces vamos a hablar de eso y vamos a ver todo el dinero en el mundo representado por cubitos, muchos cubitos, y vamos a ver el Bitcoin y todas estas cosas que suenan extrañas, muy rapidito para ver de qué se trata. Bueno, después de que tratemos de más o menos entender qué es el dinero, vamos a leer un control de lectura que está relacionado con la llegada del neoliberalismo en los años 80 a América Latina. ¿Y por qué del neoliberalismo? Porque, bueno, nosotros somos Chile y somos el país más neoliberal del mundo. Una anécdota, me quedan 2 minutos y tanto. Y se va a apagar y vamos a volver a conectarnos aquí en la misma sesión, ¿ya? El mismo código, ¿ya? Historia corta. Curso de economía, 32 sesiones en Francia. Primeras sesiones 16, primer semestre, segundo semestre otras 16. Las 4 primeras sesiones de las 16 primeras, adivine de qué hablamos. De Chile, de las 4 primeras sesiones. Y en la sesión 3 me preguntaban, ¿y tú con toda esa deuda que ya tienes por haber estudiado un pregrado, cómo estás aquí? ¿Por qué te viniste para acá? Bueno, con deuda, obviamente, si soy chileno. Me endeudé, saqué un crédito bancario y a pesar del crédito bancario y pagarlo y todo eso, estudiar aquí en Francia me sale, escuchen bien chiquillos, 14 veces más barato que estudiar en Chile. Claro, la clase 3 así como asombrado, la clase 4 ya me hacían así en el hombro, ¿no? Así como pobrecito, ¿no? Y aquí estoy, pues, estudiando, trabajando y sigo pagando mi crédito universitario. Entonces, algo hay que hacer al respecto, o al menos conversarlo, y ver cómo esto funciona, ¿ya? Bueno, y ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a terminar esto? Vamos a hacer un diseño grupal de una cápsula. Entre medio vamos a hacer una suerte de, ¿cómo se llama? Un diccionario, vamos a hacer un diccionario online, como en el foro, de términos económicos, y vamos a terminar en nuestra sesión de economía con
un diseño grupal de una cápsula audiovisual a partir de una pregunta planteada a un niño de 8 a 12 años considerando algunos conceptos presentes en el glosario económico. O sea, por ejemplo, yo voy a hacer la pregunta, ya, quiero que usted le diga al niño cómo afecta que el cobre suba de precio o baje de precio a la economía chilena. Y una pregunta que puede parecer muy simple, pero no es tan simple. Entonces, a mí lo que me interesa, más que sean una enciclopedia de economía, es que me interesa que usted como ciudadano y también como profesor, usted escuche las noticias y diga, ah, ahora entiendo. Y puedo yo también explicarle a mis estudiantes y ver que estas cosas tienen un impacto tremendo. ¿Eh? Bueno, me voy a